El doctor Rubén Elías Rodríguez, licenciado en Derecho y Periodismo de la Universidad de Panamá, con doctorado en Derecho por la Universidad del Rosario, Argentina. Ha desempeñado diversos cargos públicos, tales como juez segundo del Circuito Civil en la provincia de Chiriquí, defensor de oficio, magistrado del Primer Tribunal Superior de Justicia de Panamá, secretario ejecutivo de la Comisión Codificadora del Código de la Familia y el Menor, delegado de Panamá en la Comisión de Estudio de las Alternativas al Canal de Panamá y director del Centro de Información de la Comisión Tripartita, primer suplente del Procurador de la Administración, notario público, presidente de la Comisión de Administración de Justicia del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, miembro del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal y de la Asociación de Abogados Litigantes de Panamá, presidente de la Fundación Fondo Peregrino Panamá. Actualmente es abogado litigante y asesor de diversos gremios profesionales y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Con ustedes, el doctor Rubén Elías Rodríguez. Muchísimas gracias. Prometo ser bastante corto porque sé que esta es la hora ya del almuerzo. Sin embargo, sí quisiera recordar la fecha que conmemoramos hoy, que es la fundación de nuestra ciudad de Panamá, nuestra bella ciudad de Panamá, 15 de agosto, también los 98 años de la inauguración del Canal de Panamá. Esa obra que nos enorgullece a todos y que realmente aquí cuando hablamos del tema de la trayectoria de don Mario Galindo, él fue uno de los últimos miembros de la Junta Directiva del Canal. Y creo que los panameños debemos sentirnos muy orgullosos de lo que se ha hecho. Personalmente participamos en los estudios de las alternativas del Canal de Panamá y presentamos en el 93 lo que está tomado como el tercer juego de esclusas, donde tuvimos una gran oportunidad de aprender sobre esa gran empresa nuestra que nos distingue a todos los panameños. Bueno, en realidad el tema que me ha tocado, con el saludo muy respetuoso a los distinguidos expositores que nos han antecedido y a quienes les rendimos el homenaje del conocimiento y el agradecimiento por haber escuchado tan acertados criterios que van a alimentar nuestro conocimiento. Vamos a tratar un tema bastante doméstico y quisiera, antes que nada, hacer la salvedad como profesional del derecho, como abogado humilde de este país, de que no tenemos el mínimo interés ni tampoco la ponencia que ustedes van a tener la oportunidad de leer en las memorias que se entregarán al final de este magno congreso, de hacer una crítica de carácter subjetiva o con intereses que no sean constructivos. La crítica nuestra y la posición que pretendemos llevar al espíritu de todos los abogados panameños y de la sociedad en general es la de que realmente debemos preocuparnos por la carrera judicial. Siento, y yo creo que ese sentimiento lo comparten la mayoría o todos los funcionarios y servidores del órgano judicial, que nosotros como sociedad y esencialmente nosotros los abogados hemos descuidado mucho ese tema que pone en singular riesgo no solamente la institucionalidad democrática del país, sino nuestra eventual participación y ejercicio de nuestros derechos ciudadanos en un plano de respeto, de igualdad, de equidad y de reconocimiento de los principios generales de la justicia. Es importante, y lo hago a manera de preámbulo, que todos los abogados, agremiados o no, nos interesemos por el tema de nuestros colegas que han asumido la gran tarea y la delicada tarea de administrar justicia en este país. Es importante que nosotros los acuerpemos y vayamos de la mano con ellos a todas nuestras instituciones a donde se debe solucionar este problema a fin de contar con eso que requerimos los abogados, que es la confianza plena
en que el ejercicio profesional nuestro, ajustado a los dictados de la ley, van a ser reconocidos por un juez independiente e imparcial. Nuestro tema se titula La carrera judicial como garantía constitucional para la imparcialidad del juez. El enfoque que nosotros le vamos a dar de manera sucinta y que ustedes podrán después examinar con mayor detenimiento en la ponencia, va desde el punto de vista constitucional y también haremos unas breves referencias a los asuntos prácticos que nosotros vivimos en Panamá y que es necesario ir examinándolos, estudiándolos y ver la forma en cómo podemos lograr apoyar la pronta aprobación de una ley de carrera judicial que responda a los criterios técnicos modernos y que nos garantice a nosotros ese ejercicio profesional al que hice referencia previamente. De este modo, la primera manifestación constitucional de la carrera judicial la tuvimos de manera específica en el artículo 243 de la Constitución Demoliberal de 1946. Este artículo 243 decía lo siguiente: se instituye la carrera judicial, la ley reglamentará de acuerdo con los principios sentados para la carrera administrativa en los artículos 241 y 242. Y allí sigue el artículo. Esa primera manifestación del constituyente de 1946 estableció las bases para lo que nosotros conocemos como la carrera judicial. Pero esa institución de la carrera judicial no se lleva a la estructuración de una ley científica relacionada con el funcionamiento de la carrera, la forma de ingresar a la carrera, los deberes y obligaciones de los miembros de la carrera, quiénes iban a integrar o no la carrera judicial y sobre todo esto que es muy importante y que siempre ocupa la atención no solamente de nosotros los que oficiamos en el campo del derecho, sino de la sociedad en general, el régimen disciplinario y las garantías que debemos tener los ciudadanos de que ese funcionario va a actuar con absoluta independencia e imparcialidad. No es hasta 16 años después, con la Ley 9 de 1963, que fue propuesta bajo la presidencia en la Asamblea Nacional del licenciado Jorge Rubén Rosas, para quien siempre he tenido excelentes comentarios y una admiración especial por su gran dedicación a los temas nacionales, y bajo la presidencia del presidente Roberto F. Chiari, que se dicta la ley de 1963 que hace los pininos en reconocer cómo se iban a designar, cómo se iban a reemplazar los funcionarios del órgano judicial y además de eso establece el régimen de los aumentos de salarios por los años y los reemplazos que se daban y un régimen disciplinario que prácticamente se ha mantenido por mucho tiempo, donde el superior jerárquico es el que vigila por efectos del nombramiento y sanciona en el evento de que sea procedente la conducta oficial del funcionario del órgano judicial. Este tema, luego de haber quedado desde la Ley 9 de 1963, establecido en una forma ya como una iniciativa de regulación un poco científica, se mantiene siempre afectada históricamente por los problemas de orden político. Porque el problema está en que la visión de los constituyentes que vinieron viendo o examinando el tema de la carrera judicial, lo veían desde el tema del servidor público en general y de la carrera administrativa. Y la carrera administrativa, a su vez, siempre fue un objetivo de naturaleza política, no de la política filosófica a la que hacía referencia nuestro maestro Jairo Parra, que es otra visión de la política, sino de la política partidista, de la política del favor, de la política del reconocimiento por la acción y por la participación en actividades de tipo electoral.
Y entonces siempre se dieron a lo largo de los años algunas resistencias históricas para que el país recibiera una ley de carrera, porque precisamente caíamos en ese tira y viene, como decía yo siempre cuando hablo de los que se mandan mensajes en el gobierno, de lanzador a receptor, porque los políticos siempre querían mantener el control y el único órgano con capacidad para establecer las pautas que la sociedad debiera exigir está en un organismo esencialmente político, que es la Asamblea Nacional. Y allí comenzaban y terminaban los esfuerzos, pero afortunadamente con la venida o con la aprobación del Código Nuevo Judicial se incorporaron una serie de normas a este código o a esta estructura de orden público, donde algunas garantías fueron sucediéndose y donde se trató de darle un sentido práctico y de justicia a lo que realiza el servidor judicial y a los grandes retos y responsabilidades que tiene este gran sacrificado servidor de la justicia. Y no es pues hasta después del periodo post-invasión que se da en la República de Panamá, que en el año 1991, a través del Acuerdo 46 de la nueva Corte Suprema de Justicia, que ustedes recordarán que se denominó la Corte de Justicia Suprema de Justicia de lujo, que se aprueba este acuerdo número 46 y se establecen pautas que tratan de recuperar un equilibrio, una justicia, se abren los concursos, se abre la forma de hacer las designaciones y en fin, pues se establece ya una intención mucho más concreta de parte de la Corte Suprema de Justicia, que había asumido las funciones por tantos años de determinar en forma concreta estos temas, que se logra ya desarrollar un programa distinto. Pero ¿qué sucede? Todos esos concursos que se llamaron, y aquí pues lamentablemente no teníamos el gusto y el honor de tener la presencia de la doctora Auremérita Guerra de Villalaz, que realmente fue una de las propulsoras de ese acuerdo 46 del año de septiembre de 1991. Y que yo creo que es importante que leamos para los efectos de ir creando algunas ideas muy claras sobre lo que era el pensamiento de los magistrados de la cúpula del órgano judicial en aquellos momentos. Y decían los magistrados de la Corte Suprema: la carrera judicial es un factor determinante de la independencia judicial y se basa en la idoneidad, en la capacidad, en la probidad e igualdad de oportunidades para estimular el ingreso de los más aptos. Luego, después de estos esfuerzos que se hicieron, se estableció el sistema de puntajes y todas estas concursos que se abrieron, pero todos sabemos, y aquí hay muchos funcionarios del órgano judicial que lo conocen, que no funcionó por las cantidades de recursos debido a que no se produce un enfoque equitativo relativo a la valoración, ni tampoco una responsabilidad de los funcionarios que tenían que tomar la decisión final con respecto a las listas que se presentaban para tomar la decisión de nombramiento. Y así una persona que salía en un puntaje que no era ni el 1 ni el 2 en las ponderaciones de los concursos, pues resultaba elegido y nombrado en aquellos concursos, lo que creó una secuela de recursos e impugnaciones que no dieron paso a que se concretara un verdadero propósito como era el que se tenía. Pero ya recientemente, a raíz
de las iniciativas de las organizaciones del órgano judicial, la Asociación de Magistrados y Jueces, las asociaciones de servidores del órgano judicial. Incluso a mí me tocó personalmente, como presidente del colegio en ese tiempo, participar en una discusión seria de una propuesta de ley de carrera judicial que se estableció como proyecto y se presentó y que actualmente se encuentra en la Asamblea Nacional y que constituye la Ley 23, sujeta, creo ya muy prontamente, a una nueva discusión, donde se moderniza el sistema, donde se crean organismos que van a permitir que la sociedad y sobre todo nosotros los abogados que trajinamos en este difícil campo tengamos por lo menos un principio de predecibilidad de la sentencia, de saber que contamos con un juez totalmente imparcial, un juez que goce no solamente de la capacitación, de la idoneidad, de la fama pública, sino también de la tranquilidad que ofrece el sentirse protegido por disposiciones que él mismo, como agente y operador de justicia, sabe y espera y cree que son reales y que tienen vida en la sociedad. Este proyecto de ley establece algunas situaciones especiales que van a mejorar esa concepción. Tenemos, primero que todo, un tribunal de integridad y transparencia. Este tribunal es el que se va a encargar de resolver los asuntos disciplinarios relacionados con el ejercicio de la judicatura, de los funcionarios de la carrera judicial. Este tribunal está integrado por personas de afuera y no lo que constituye uno de los problemas tremendos que crea incluso suspicacias en la sociedad, que el superior juzgue al inferior, que crea, como uno eventualmente puede analizar ya con mayor detenimiento, una situación no muy buena para los efectos de mantener esa independencia que todos queremos de ese funcionario. Si este es mi superior, este me nombra, este me juzga y este me llama. Es como aquel asunto que surgió recientemente cuando se propone la ley del juzgamiento de los diputados por la Corte y la Corte a juzgar a los diputados. Yo te juzgo, tú me juzgas, nosotros nos juzgamos y nosotros nos absolvemos. Es decir, al resolver este punto primero de ese tribunal de transparencia con participación de las organizaciones de abogados, de la sociedad civil, de las asociaciones de magistrados, en fin, de toda una integración de personal con credibilidad, le va a dar una fortaleza extraordinaria y una tranquilidad merecida a los funcionarios del órgano judicial. Luego se crea un sistema de selección basado en méritos para actuar por los cargos permanentes en el órgano judicial. Y es que, colegas y amigos, algunas veces nosotros olvidamos principios importantes en estos temas de lo que es la responsabilidad de administrar justicia. Los méritos de las personas son importantes para crear la credibilidad. La fama pública que lleva a una persona, su histórico como ciudadano, sus condiciones personales y familiares, son la garantía que nos ofrece el sistema de méritos para adscribir a estos puestos. Yo siempre, y esto lo digo como un aporte de carácter personal, depreco que algunos tengamos que resultar convocados y tomar la decisión respecto a nuestra propia postulación. Yo no entiendo cómo en este sistema nuestro, el que quiera ser magistrado porque él
de por sí y ante sí considere que debe ser magistrado, presenta documentos para ser considerado como magistrado, por ejemplo, en este caso particular, y sin querer hacer ninguna alusión a nada, sino hablando de principios generales y de prácticas saludables, pueda pensar de que él solamente puede tener el discernimiento y la credibilidad. Créame que todos podemos tener los más altos criterios sobre nuestras consideraciones personales, pero para esto no son las consideraciones personales, son las consideraciones de orden social que van a derivar todos los demás ingredientes que van a darle la tranquilidad y la paz a la sociedad respecto a esa persona. Por eso es que cuando se firmó el Pacto de Estado por la Justicia, donde el gobierno se obligó a designar a esas comisiones evaluadoras, y lo digo solamente en el caso, y no creo que tampoco quiero que vayan a pensar que es solamente por el asunto de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino también de los otros funcionarios, porque a todos ellos se les debe aplicar el mismo sistema y esta ley propone que así sea. No puede ser que esa comisión evaluadora solamente reciba los documentos y haga una lista de los que cumplen conforme a la ley, porque así yo creo que ahí no hay mucha discriminación, porque aquí en Panamá hay muchos distinguidos colegas que cumplen todos los requisitos que determina la ley, pero los extralegales y los de los valores y los de la fama pública y los de su credibilidad acrecentada y acreditada en la sociedad. Colegas, también se crea el sistema de la escuela judicial para la constante formación de los funcionarios, la auditoría judicial fundada en personas que conocen de los temas, no en auditores contables que llegan a un tribunal a atribuir cargos a un funcionario cuando ni siquiera saben qué es lo que es una providencia, cabeza de proceso, un auto, cabeza de proceso, no saben nada de cómo se inicia un juicio, un proceso civil, ni qué es nada, sino que ellos, por meras presunciones o inspiraciones del momento o direcciones, qué sé yo de dónde pueden venir, toman decisiones que afectan la estabilidad y la tranquilidad del órgano judicial. Amigos, la carrera judicial es una responsabilidad fundamental de todos nosotros. La imparcialidad de los jueces, la independencia de los jueces no solamente depende de lo que ellos puedan profesar y de su autoproclamación o de su carácter o de su posición personal, depende también de nosotros como ciudadanos que debemos luchar para que eso sea una realidad y también convertirnos en los constantes vigilantes del desempeño de esos funcionarios sin restarles la libertad que tienen como ciudadanos, como hombres, pero dentro de los parámetros del respeto que se merece una sociedad que quiere vivir en una sociedad libre y justa. Quiero terminar, porque ya estamos al final, recordando la expresión de la doctora Zapata, que vino una vez hablando, una autora chilena, respecto a la carrera judicial, y decía que la carrera judicial debe ser sin temor ni esperanza, sin temor de una sanción y sin esperanza de premio. Muchísimas gracias.